Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Buenos días, bendiciones en esta hermosa mañana del Señor. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más llegar a la casa del Señor con el propósito de cumplir con la gran comisión y asimismo adorar a nuestro Dios, celebrar un servicio de honra a nuestro Dios y a nuestro Salvador. En esta mañana pues queremos comenzar rápidamente con una oración para comenzar con el tema que hemos establecido en esta mañana. Vamos a estar hablando bajo el tema El Escudero de Dios y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que será de gran bendición para nosotros como hijos y parte del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos así a comenzar. Oramos a nuestro Dios para rápidamente empezar con el estudio y la palabra que Dios tiene para con nosotros. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y así estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por escogernos con un llamado, para escogernos para salvación. Hoy nuevamente te damos gracias por esta gran bendición, Señor, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para estar en esta casa y en este lugar. Señor, en esta hora vamos a comenzar con la enseñanza que hemos establecido en este día. Te pedimos que aumentes la sabiduría, que aumentes el conocimiento. Señor, yo te pido en esta hora que tú puedas activar en mi vida, Dios, en esta posición que tú me has posicionado como pastor y como maestro, dones espirituales en mi vida, para que asimismo la unción que has desatado sobre mi vida pueda ser de bendición a mí primeramente y luego a los hijos de esta casa. Señor, yo te pido que la unción active los dones y que yo pueda tener la revelación de tu palabra, que pueda traerla con sabiduría, y no tan solamente con sabiduría, sino también con la gracia, que ellos me puedan escuchar, que puedan atesorar, Dios mío, las enseñanzas que vamos a estar trayendo en esta hermosa mañana. Señor, yo te pido, Dios, que te manifiestes de una manera especial y que nosotros podamos darte solamente a ti la gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Rápidamente vamos a comenzar con la enseñanza. Recuerden que vamos a estar continuando con esta serie de enseñanzas. Y es importante que antes que lleguemos a lo que corresponde al cuerpo de la enseñanza en esta mañana, que hagamos un recuento de lo que hemos estado hablando. Vamos a tratar de no ir profundo en lo que ya hemos establecido, en lo que ya hemos presentado, porque queremos llegar al punto, gloria al Señor, que es lo que corresponde a este día, el cuerpo de enseñanza que vamos a estar hablando de unas características que son importantes, que nuestro Padre quiere crear en nuestras vidas y asimismo formar. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener el carácter de Cristo. Pablo lo dijo en una manera más entendida a la iglesia de Corintios cuando dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere decir que
nuestro Dios como Padre forma en la vida de un hijo el carácter de Él para que así se pueda manifestar y que otros puedan ver a Cristo, puedan ver a Dios en la vida de nosotros. Así que vamos a comenzar rápidamente. Amén. Le pedimos la atención, le pedimos que abra su espíritu para que esta palabra pueda ser depositada en su espíritu y que pueda traer un crecimiento saludable para que usted pueda ser un mejor ser humano y un mejor creyente. Vamos a comenzar. Hemos escogido el versículo de la palabra que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4 versículo número 17. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Que Dios bendiga la palabra del Señor en esta hora. Vamos rápidamente a comenzar con una introducción para luego llegar al cuerpo de la enseñanza. Escuchen bien, cuando nosotros hablamos número uno de este tema de lo que es un escudero de Dios, tenemos que rápidamente establecer que la palabra escudero no aparece en el Nuevo Testamento. Escuchen bien, la palabra escudero no aparece en el Nuevo Testamento ni tampoco en el Antiguo Testamento. Es una palabra que define lo que es un paje de alma. Sí aparece la palabra paje de alma. La palabra paje de alma significa una persona que está posicionada con un escudo para cuidar. Escuchen bien, para cuidar lo que era la vida del rey y cuidar también lo que era la vida de los comandantes en aquel entonces, porque se conocía un pueblo de guerra. Entonces aparece la palabra paje de alma, escudero. Ciertamente no aparece la palabra escudero, pero sí podemos entender la esencia de la palabra, que sí a través de la luz de la Escritura lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces nosotros debemos entender esto, porque cuando nosotros lo enseñamos como una enseñanza, como una semilla, hemos entendido que el enemigo la puede robar. El enemigo puede robar esta semilla, esta enseñanza, a través de que el enemigo puede confrontarlo a usted y tratar de engañarlo, porque puede que lo confronte y le diga: este tema no es bíblico, no aparece en la Biblia. Pero sí nosotros hemos establecido que sí la palabra en sí no aparece, pero sí la esencia, como también la palabra arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos creído a través de lo que Cristo enseñó, a través de lo que los ángeles de Dios establecieron cuando los discípulos vieron que Jesucristo murió, resucitó y luego ascendió al cielo. Hubieron unos ángeles como testigos que dijeron: este mismo que están viendo, que vivió con ustedes, que cumplió, aleluya, una palabra profética del Padre, que vino para salvar, para restaurar.
este mismo que vino a cumplir el sacrificio salvífico, este mismo que ustedes vieron, que fueron testigos, ahora va a ver que se va a ir al cielo, pero Él mismo regresará. Entonces nosotros entendemos ciertamente la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, pero sí el contenido de la palabra arrebatar, trasladar a un pueblo, a la iglesia, a los hijos de Dios, al lugar correcto, a la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, guárdalos, aleluya, para que, aleluya, entiendan esta revelación, que no pertenecen a este sistema y no pertenecen a este mundo, sino que hay una ciudadanía que nos está esperando, y es en el cielo donde está nuestro Padre Celestial. Por eso cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar, dijo esta palabra: Padre nuestro que estás en el cielo. Quiere decir que en el cielo hay habitaciones, en el cielo hay una ciudad, y en el cielo está el lugar correcto donde nosotros tenemos que regresar. Nosotros vinimos de ese lugar y nosotros vamos a regresar a ese lugar. Ahora bien, entendiendo esto, para que usted esté claro, por si acaso alguien quiere confundirlo o confrontarlo con la verdad, usted tenga argumentos para decirle: sí, ciertamente. Como la palabra Biblia. La palabra Biblia no aparece en los escritos, pero el contenido, el significado, la palabra Biblia viene de una palabra griega, biblión, que significa una enciclopedia, un conjunto de libros, muchos libros que hacen un solo libro. Por eso la Biblia se compone de 66 libros que hoy conocemos la esencia de lo que es la palabra Biblia. Ahora bien, cuando escuchamos este tema, escudero de Dios, escuchen bien, en tiempos del Antiguo Testamento, el escudero era el responsable de llevar el escudo de su amo en medio de una batalla. Mire esto, eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Eso era un hombre posicionado como un paje de alma, llamado escudero. Y era una persona en el Antiguo Testamento que era responsable. Escuche bien, la palabra responsable sobresale. Era responsable de llevar el escudo de su amo en medio de una batalla. Escuche bien, esa era la responsabilidad. Él tenía la gran responsabilidad de velar por la seguridad del rey o del comandante. Esta era la responsabilidad. Este era el oficio, el trabajo, la asignación que tenía esta persona, que era posicionada en una posición de honra, porque era un privilegio servirle al rey. Era un privilegio, gloria al Señor, ser el que tenía a cargo la seguridad. Cuando se habla de seguridad, se habla de proteger, de cuidar. Gloria al Señor a esa persona. Y entonces debemos entender lo que dice la historia bíblica para poder traer una aplicación a nuestras vidas. Escuchen bien, escudero
era el responsable de velar por la seguridad del rey y de su comandante. Todo cristiano tiene que tener conocimiento, tiene que tener el entendimiento, tiene que tener esta revelación en cuanto a este tema. Escuchen bien, de escudero, para poder hacer el trabajo de Dios en la tierra. Si usted conoce este tema, tiene entendimiento, usted, aleluya, va a saber, escuchen bien, su asignación y su trabajo en la tierra. Si sabe que Dios lo ha llamado o está sirviendo en un área, escuchen bien, ministerial o en algún ministerio, usted debe entender esto. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros lo enseñamos, nosotros equipamos gente y ciertamente hemos entendido a través de los años que no llevan esto a una aplicación, a una vivencia. Y lo que se enseña se tiene que vivir. Mire, hoy mismo yo recibí un texto de un pastor que está posicionado pastoreando una iglesia en Allentown. Y el texto que recibí en esta mañana fue: bendiciones, mi amado padre, mi amado pastor. Quiero expresarte el agradecimiento que tengo por las enseñanzas que tú me transmitiste, que ahora las estoy viviendo y las estoy haciendo mías. Lo que aprendí de ti, ahora lo estoy ejerciendo. Y yo dije, esta es mi paga. La paga de un ministro, la paga de un pastor, la paga de un hombre de Dios. No es un cheque, sino es ver que un hijo pueda llegar más lejos que mi persona. Dale un aplauso al Señor por eso. Entonces es importante que usted entienda esto. Escuchen bien esto que escribí. Muchas veces, en vez de ofrecer el servicio, porque eso es lo que se está enseñando, a través de este tema nosotros vamos a enseñarle lo que es el poder de servir. Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Y en el poder del servicio hay recompensa. Porque cuando usted sirve, aleluya, usted está abriendo un portal para que el mejor que paga le pague. ¿O usted no recibió eso? Usted debe entender que cuando usted está posicionado para servirle a otro, escuchen bien, no tan solamente le está sirviendo a Dios, sino que le está sirviendo a esa persona. Y por cuanto le está sirviendo a esa persona, usted está abriendo en el mundo espiritual un portal para que el mejor que pague, le pague. Y a través de esto hemos escogido para poder ilustrar bíblicamente lo que hoy estamos enseñando, la vida de dos grandes hombres de Dios. Elías como profeta y Eliseo. Escuchen bien, Elías como profeta y Eliseo. Elías representa, número uno, a un padre. Número dos, a un maestro. Número tres, a un líder y a un pastor. Y en la posición se le encargó a instruir y a enseñar. Escuchen bien. Y entonces,
Podemos ver también la vida de ¿quién? De Eliseo. Eliseo era su alumno, pero también era su discípulo, pero también era su hijo. Escuchen bien esto. Y es importante que usted entienda esto, porque cuando llevamos esto a la luz de la palabra de la Escritura, vemos la historia de estos dos grandes hombres de Dios y el fin que resultó progresivo y productivo. ¿Por qué? Porque cuando unimos la vida de estos dos hombres, podemos definir y tener el discernimiento que el estudiante recibió doble por una obediencia a través del servicio. No la cachó. Yo lo voy a repetir. Podemos ver a través de la luz de la palabra una revelación poderosa que Eliseo, representando al hijo en obediencia a su padre, representando al estudiante, escuchen bien, en una obediencia completa, recibió el doble. Recibió una doble porción. Si Dios usó a Elías, más usó a Eliseo. ¿Qué me da a entender? Que si usted entiende esta revelación de lo que es servicio, y mucha gente usa como escudo, como manipulación, como justificación, yo fui posicionado para servirle a Dios. No, usted tiene que romper esa mentalidad. Usted sí fue posicionado para servirle a Dios, pero en cambio Dios puso un hombre que lo represente a él para que usted le sirva. Sea el pastor, sea su líder o sea su prójimo. Porque lo llevamos a tres términos en el orden divino de Dios, en el gobierno de Dios. Dios, la familia y la iglesia. Usted debe entender que usted fue posicionado en una posición. Y cuando nosotros entendemos esto y miramos a la luz de la Escritura, la vida de estos dos grandes hombres de Dios, vamos a recibir una revelación poderosa. Si tú entiendes que Dios ha puesto una persona frente de ti, un líder, un hombre posicionado para enseñarte, y tú entras en una sumisión, en obediencia a ese hombre que representa a Dios, yo te garantizo, no porque un profeta lo dijo, sino porque la palabra profética más segura lo está diciendo. Yo te garantizo una vida de prosperidad, de bendición, de ensanchamiento, de crecimiento y una vida donde tú vas a ver el doble de lo que Dios hizo a través del hombre que Dios posicionó. Dios posicionó a Elías, pero en la historia Eliseo hizo más. Eliseo recibió el doble de la unción que tenía, el poder, la autoridad, y Dios está a punto de derramar una unción poderosa sobre hijos obedientes, aleluya, que entiendan su posición, que han sido posicionados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, como hijos. ¿Para qué? Para recibir el doble de lo que su líder ha recibido. Escuchen bien esto interesante. Queremos decir que vamos a usar estas dos figuras como ejemplo para resaltar lo que Dios puede hacer en tu vida. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos este tema, debemos entender, número uno, el significado de la palabra escudero. La palabra escudero viene de una palabra hebrea, nasa o nacán, y significa levantar.
Ya nosotros usamos una enseñanza bíblica para ilustrar la posición y la responsabilidad de un hombre posicionado por Dios para hacer una asignación, conocido como un escudero, un paje de alma. Ahora bien, vamos a darle ahora el significado. La palabra escudero viene de una palabra hebrea nasa, nakal, que significa levantar. Y hemos escogido el gran ejemplo clásico de un gran hombre de Dios llamado el Cirineo. El Cirineo fue un personaje bíblico que apareció de la nada. Dice que Cristo en su asignación fue juzgado como los malhechores, fue juzgado como un pecador, fue juzgado en un tribunal y asimismo estableció el proceso en el sistema de ser condenado. Y la condena era llevar una cruz y morir, siendo justo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo hecho carne. Aleluya. Fue tratado de esta manera para cumplir el sacrificio salvífico. Escuchen bien. Y en esta asignación, llevando su cruz, llegó un momento que cayó al suelo. Yo no sé cuántos aquí han visto la película La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo puede traer una ilustración de lo que estamos hablando. Y en ese momento, cuando le están dando los golpes, cuando lo están escupiendo, cuando lo están azotando, el azote era tanto que Cristo cayó al suelo. Visitó la tierra, tocó la tierra en una señal simbólica. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por el hombre. Cuando Cristo cayó al suelo, el Padre le estaba recordando: lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por el hombre. El hombre que formamos del polvo de la tierra. El hombre que formamos y posicionamos y bendicimos ese hombre. Tú lo vas a rescatar. Y en esa condición que cae al suelo, aparece este gran hombre de Dios que simboliza algo poderoso. El Cirineo. Dice que los soldados, al ver que Cristo cae al suelo, se llenan de compasión y hacen algo que en un futuro iba a ser un ejemplo para nosotros. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Dios es un Dios de propósito y todo lo que hace Dios tiene propósito. Escuche bien, todo lo que hace Dios tiene propósito. Escoge este hombre de la multitud. Usted sabe que este hombre representa su vida y mi vida. Que dice lo que dice el significado de lo que hoy somos, iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega, una palabra, castellana, que viene de una palabra griega, eclesias, que significa asamblea. Pero hay otra definición, significa sacado de entre la multitud. Nosotros fuimos sacados de entre miles y miles de personas y fuimos escogidos para ser hoy iglesia, para llamarnos iglesia, para llamarnos la asamblea de gente que ha creído en Cristo, que ha recibido salvación, que han sido regenerados y que Dios le ha dado perdón y los ha limpiado. Por eso este mensaje no es para
uno que está posicionado para cuidar el pastorado o el pastor o el líder. Este tema es para todos nosotros. Usando el significado de la palabra escudero, uno que está posicionado para levantar, debemos entender que todos nosotros hemos sido posicionados en el cuerpo de Cristo para ayudarnos unos a otros. Por eso es que el hombre más sabio, Salomón, dijo: son mejor dos que uno, porque cuando uno caiga, el otro lo ayudará a levantar. Eso es una asignación, eso es una tarea, eso es un oficio que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros hemos sido posicionados para levantar y no para destruir. Que el Señor reprenda los que se están dejando usar para destruir. Usted sabe qué tristeza yo siento cuando yo cojo una persona que Dios trae, que Dios envía, lo empiezo a marcar con experiencias de amor, lo empiezo a instruir, lo empiezo a enseñar, y viene otro porque no tiene revelación de su posición y viene a dañar y a destruir. El que viene a dañar y a destruir se llama Satanás. La Biblia dice que Cristo dijo: el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y si usted, aleluya, está haciendo esa obra, usted está haciendo la obra de Satanás en la iglesia. Y eso es lo más triste y lo más difícil de entender en la vida de un hombre. Cómo una persona dentro de la iglesia está posicionada para destruir. Para dividir. Wow. Nosotros debemos entender claramente nuestra posición. Fuimos sacados de la multitud y representamos al cirineo. Fuimos llamados a levantar. Nosotros fuimos llamados a levantar. Dios nos ha posicionado para levantar. Gloria a Dios por Cristo. Ahora bien, escuchen bien. Fue sacado de la multitud. Número 1, Él representa eso. Número 2, fue posicionado para ayudar a levantar a Jesús y ayudarle a que Él pudiera cumplir su destino profético. Escuche bien. Ahora bien, la palabra escudero, el cual significa levantar, también denota proteger y cuidar. Ambas palabras hebreas nos dicen que el deber, escuchen bien, que el deber del cristiano, que el deber de los hijos de Dios es este. Nos dice que el deber de un escudero era estar al lado de su líder para asistirlo, para ponerlo en alto. Wow. Y para protegerlo. Mira el deber que tiene un escudero y un cristiano, un hijo de Dios. Número 1, asistir a su líder y a su prójimo. Número 2, ponerlo en alto. Mire, cuando vemos la vida de Elías y Eliseo, el oficio que hizo el maestro dio el resultado que nosotros hoy podemos ver, que a nuestros ojos Eliseo se veía más bonito, resaltaba más. Por eso es que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe en mi llamado profético para que el que viene detrás de mí pueda resaltar. Por eso Cristo dijo: es necesario que nosotros menguemos al viejo hombre para que yo pueda resaltar en la vida de usted. Quiere decir que su labor, su deber como creyente, número 1 es estar al lado de Cristo,
Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo. Quiere decir que usted, siendo posicionado al lado de Cristo, número uno, tiene que estar de acuerdo. Por eso Pablo dijo, Satanás y Cristo estarán juntos. El incrédulo y el creyente estarán juntos. Por eso es que hay veces que las jovencitas y los jóvenes no entienden y dicen que esto es algo viejo, que esto es algo que es antiguo, que esto no es algo que es una moda. No entienden lo que nosotros le estamos diciendo y por falta de entendimiento y de revelación están teniendo fracasos en los matrimonios porque se están uniendo a yugo desigual. Usted tiene que entender, número uno, como escudero, que usted fue posicionado al lado de Cristo. Y Cristo no tiene ninguna relación con el pecado, ni con los demonios, ni con el sistema, ni con este mundo. Y usted tiene que estar, ¿qué? De acuerdo. Número uno, se tiene que poner de acuerdo con Dios. La luz y las tinieblas no mezclan. Entonces nosotros le decimos a las muchachitas, búscate un muchacho de Dios. Pero como el muchacho de Dios no está en moda, el que está de moda es el delincuente, el que vende droga, el que está por ahí haciendo lo malo. Ese es el que está de moda. Y como eso es fácil y el sistema ha creado en tu mente lo fácil. Usted sabe que el sistema nos está engañando. Antes una persona tenía que coger agua, tenía que coger la olla, agua, ponerle ¿cómo le dicen eso? El café. No, harina de café, echarle la harina, luego esperar lentamente que la olla sirviera, luego pasarla por un colador y luego ¿qué? Por la media y luego pues entonces que se efectuara la conclusión de lo que hoy conocemos el café. ¿Verdad que sí? Pero ahora el sistema ha cambiado todo, nos está engañando el sistema. Y yo quiero decirle que cuando nosotros hablamos del sistema, estamos hablando del sistema que nosotros estamos viviendo. Y la Biblia llama el sistema como la gran ramera, la Babilonia, la que se adulteró con muchos dioses y la cual será juzgada, condenada y destruida. Y el sistema está creando en nuestra mente que las cosas se hacen rápido. Usted como un muchachito que es de Dios, que está orando por la voluntad de Dios, se te hace más difícil conquistarlo. Pues entonces te buscas el mundano, el que es rápido, el que dice tengo que probar antes de llegar al matrimonio. Déjame probar porque si no me gusta, no me quedo. Eso es fácil. Eso es fácil, usted mirar el más lindo, el más, aleluya, que le gusta y cogerlo como novio. Pero ese novio es el que por ley va a estar al lado tuyo toda la vida. Porque el matrimonio es para toda la vida. Porque hay tanto divorcio y tanto fracaso por falta de búsqueda de Dios, por falta de dirección, por falta de unirse al que se tiene que unir, al lado de Cristo, para estar de acuerdo a la palabra. Pero es que la palabra confronta en este tiempo, la palabra nos gusta, la palabra se siente. Por eso Pedro dijo, se están yendo. Jesucristo le estás hablando fuerte, la gente los traímos y ahora tú le estás hablando fuerte, se están yendo. Y él le dijo, no voy a comprometer mi verdad. Mi verdad le hace libre, mi verdad le va a traer bendición. La verdad no se compromete. Pero ahora es difícil eso. Es difícil.
Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra y menguar para que Él pueda ¿qué? Resaltar. Mire, el número 2, primero, estar al lado de su líder. Número 2, para poder asistirlo y ponerlo en alto. Wow, si tú no entiendes esto, tú tienes que asistir a Cristo. Asistir es representar a Cristo en la tierra. Cuando se habla de que nosotros estamos asistiendo a una persona que tiene la asignación de asistir y poner en alto a una persona es representar. Yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer para representar a Dios, para representar a mi líder, para representar la iglesia. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. La gente nos está mirando. Pablo dijo que hay una gran multitud que está pendiente, aleluya, a todo lo que nosotros hacemos porque está gobernada por el espíritu del anticristo. Y el anticristo se opone a todo lo que es de Dios. Y esa multitud está mirándonos. Mirándonos. A ver cómo nosotros vivimos. Mirándonos. A ver qué nosotros hacemos. Mirando cómo nosotros nos comportamos. Mirando una gran multitud, dice Pablo, no dice el pastor, dice Pablo, dice Dios, que nos está mirando, que tiene los ojos puestos en nosotros para ver si nosotros cumplimos esta tarea. Estar al lado de Cristo, asistirlo para que Él sea puesto en alto, para que el nombre de Dios sea puesto en alto. Para que hablen bien de nosotros. Escuche esto. Y proteger. ¿Qué clase de deber tenía el escudero? Por eso es que no todo el mundo puede ser escudero. Estamos todos llamados a ser escuderos. Pero no todo el mundo es un escudero. Estamos todos llamados a ser hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Por eso es que viene la maldita cizaña. Que la gente señala a la iglesia. Que la gente señala a los pastores. Que la gente señala, gloria al Señor, lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la cizaña está. Los que no son verdaderos están. Los que no son hijos verdaderos están. Y van a crecer juntos. Entonces usted no puede tener una mentalidad pobre porque aquel hizo lo que hizo. Usted va a dejar su fe. Aquel no lo salvó usted. El que lo salvó fue Cristo. El que pagó un precio en la cruz fue Cristo. El que dio su vida, el que murió por ti, aleluya, por mí fue Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo el tema? Amén. Número 1. Estar al lado de su líder para asistirlo, ponerlo en alto y protegerlo. ¿Qué clase de asignación tiene el escudero? Mire, si usted escucha que hablan de Dios, salga en defensa. Si usted escucha que hablan de su líder, el pastor, salga en defensa. Si usted escucha que habla de su hermano, salga en defensa, porque el deber de usted es estar al lado de esa persona para que esa persona se vea ¿qué? Y sea puesto en alto. Para que usted lo proteja, para que usted lo cuide. Eso es Biblia. Eso fue lo que me enseñaron. Cuando yo me convertí, nadie sabía que yo era una persona que vivía con los pastores. Me conocían en la iglesia como el hijo de mi tía. Mi tía se llamaba, o se llama, nosotros le decimos Titi Ruti. Y Titi Ruti era mi tía y estaba en una iglesia. Y yo llegué con ella. Pero pasó algo que yo no podía estar en la casa de ella.
Y ella me dijo, no puedes estar en mi casa. Y vinieron los pastores, aleluya, gloria al Señor, y la familia pastoral, y me adoptaron como hijo. Y yo vivía con los pastores. Y cuando yo llegaba primero a la iglesia, a limpiar la iglesia, a preparar el ambiente, yo escuchaba líderes hablando de mi pastor. Mi asignación, mi deber era poner a mi líder en alto. Y yo no le permitía, siendo un nuevo convertido, que hablaran de mi pastor. Y iba donde mi pastor y le decía, pastor, ¿cómo es posible que esta gente que se llenan la boca hablando muy bonito en el micrófono, que dicen cosas muy bonitas de ti, ahora por detrás, por su espalda, lo están acribillando? Y él con su santa paciencia, sabiduría, me enseñó lo que yo te estoy enseñando. El que murió por ti fue Cristo. Tú fuiste posicionado para estar al lado de Cristo, para ponerlo en alto y para protegerlo. Wow. No tan solamente al líder, a mi hermano en la fe. ¿Usted sabe lo que hizo Caín? Caín, Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Ya él lo había matado. Ya la maldad había sido inyectada en el corazón de Caín. Ya Caín se había dominado por el pecado. Y Caín le dijo, seré yo a causa, guarda de mi hermano. Yo soy posicionado para guardar a mi hermano, para protegerlo, para cuidarlo. Le dijo, es un malcriado. Y así hay gente dentro de la iglesia que son unos malcriados. Usted tiene que saber hablar. Hay gente que yo le diga, doña, y hay veces que yo lo digo relajando, doña Génesis. Pero a mí me enseñaron buenos modales. Todavía hay un hombre que yo le digo, don Pedro. Y yo le dije, a mí me enseñaron que cuando yo le digo don Pedro es de respeto. A mí me enseñaron a decir usted, tenga. Eso le dicen en inglés. ¿Cómo le dicen la palabra? Manners, eso mismo. Modales. Gracias. A su orden. Amén. Me enseñaron eso. Y en la iglesia nosotros debemos aprender eso. Porque hay gente que no sabe hablar. Y está bien, no hay problema. Si llegaste y no sabe hablar. El profeta Jeremías dijo, yo no sé hablar. Pero lo importante es que tú seas posicionado, te pongas en acuerdo con la palabra. Y la palabra te va a enseñar el lenguaje divino, el lenguaje correcto. Cómo tratar a tu prójimo. Un choco de malcriado. Si yo le tengo que decir al pastor una verdad, se la digo en la cara. Mire, cuando mi pastor me enseñaba algo, me regañaba, yo siendo un delincuente que le daba un tiro a cualquiera, que le daba una puñalada a cualquiera, usted sabe lo que yo hacía, yo bajaba mi cabeza. Él tuviera la razón o no la tuviera. Eso fue lo que me enseñaron para los 90. Yo no sé si a esta generación se le está enseñando esto. Mire, cuando yo me convertí, mi pastor me enseñaba algo y yo bajaba la cabeza. Yo me acuerdo que me estaba enseñando tanto en un discipulado que se terminó el discipulado. Antes eran 6 meses para tú ser bautizado. Y yo terminé la clase y era en la misma clase frente a todo el mundo. Dijo, bueno, todos los que están aquí se van a bautizar menos usted. Y yo dije, wow. Y yo fui donde el pastor, porque yo tengo deseo de bautizarme. Yo he estado en las clases, yo quiero bautizarme. Usted no se va a bautizar. Yo bajé la cabeza, seguí orando, fui al bautismo, no me quedé en mi casa. Si llega a ser rebelde, me quedaba en mi casa. Llegó el día del bautismo, no me quedé en casa, fui para allá. Y yo dentro de mi Señor, tócale el corazón. Yo tengo un deseo tan profundo de bautizarme. Tú me has tocado, tú me has transformado, yo te he dado mi vida. Y yo estaba caminando como joven derechito, 19 años. 19 años yo estaba caminando
derechito. Bueno, Miguel lo sabe. Miguel fue el copastor de la iglesia donde yo estaba. Y yo caminaba derechito. Llegó el día de mi del bautismo y el pastor no me bautizó. Yo dije, wow, Señor. ¿Usted sabe qué? Me sometí, cogí 6 meses más. 1 año. Y luego al año me bautizó mi segundo pastor Israel Santos, porque me fui no porque yo quise, sino porque Dios me dijo que me fuera. Y no me fui para otra iglesia, me fui para otro país, me fui para mi isla, Puerto Rico, porque tenía que bregar con un asunto legal, porque como creyente yo tenía que cumplir con la justicia. Yo era un prófugo de la justicia, me estaban buscando por intento de asesinato, un policía, ley de armas, había tenido un montón de casos, había roto la ley en Puerto Rico, había hecho de todo. Pero ahora Cristo llegó a mi vida, me cambió, me transformó y dije, voy a Puerto Rico, y fui al cuartel y dije, soy cristiano y tengo que cumplir con la justicia. Yo hice esto. Buscaron en la computadora, no apareció nada, me mandaron para mi casa. Luego el oficial se le estuvo tan raro la situación, fue a mi pueblo, encontró que habían unos casos que me habían sentenciado en ausencia. Imagínate si me querían dar con el código, me querían dar muchos años de sentencia. Sin verme, ya era culpable. Pero entonces pasé por el proceso de la prisión, 90 días de sumariado, y Dios hizo un milagro. Dios dijo que hizo un milagro y Dios lo hizo y lo creó. Amén, porque fui un hijo obediente. Fui un hijo obediente. La obediencia trae bendición. Escuche bien. Mire, nosotros hemos sido posicionados como pastor, como escuderos número 1, asistirlo. Para asistir a alguien, para ponerlo en alto, para protegerlo de cualquier enemigo que le pudiera atacar, para herir o para destruir. Y usted tiene la misma asignación. Usted fue posicionado para eso. Usted tiene que cuidar a su hermano. Si el enemigo está tratando de destruirlo, usted se tiene que poner frente. Mire, la Biblia dice, Dios está buscando un hombre que se pare en la brecha, que sea posicionado para estar al lado del otro. Cuando el otro esté débil, aquí yo estoy para ayudarte. Cuando el otro me necesite, aquí estoy para que, aleluya, te sostenga de mí. Aquí estoy para protegerte, para ayudarte, para cuidarte. Amén. Escuchen bien esto, interesante. Ahora bien, este tema lo hemos llevado a 3 términos. Número 1, ser escudero de Dios. Número 2, ser escudero en tu casa, en tu familia, como sacerdote, como padre, como hijo. Mantener una familia saludable. Número 3, escuderos de Dios en la iglesia, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestro hermano en la fe. Somos la familia del Señor. Importante. Al establecer 3 términos, ahora nos vamos a enfocar en las características. Ya vimos el deber, lo que responde al oficio de ser que un escudero. Pero ahora vamos a ver las características. Yo dije ahorita que todo el mundo no era un escudero. Estamos todos llamados a ser un escudero. Pero tú tienes que tener estas características. Y cuando nosotros hablamos de características, hablamos de carácter. Un carácter formado. Usted no sabe eso, que el carácter tiene que ser formado. Nosotros, hablando del hombre ser humano, no en Cristo, fuimos formados ¿por qué? Por nuestros padres. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino. La instrucción da forma. Instruir a nuestros hijos da forma.
Y nuestros padres nos formaron. A mí me formaron como un delincuente. Porque eso fue lo que yo vi, lo que aprendí. A mí me formaron como un fornicario y un adúltero. Porque eso fue lo que vi. A mí me formaron como un mal hablado. Como un mentiroso, un manipulador. Porque eso fue lo que vi en mi casa. Me formaron. Pero cuando usted viene a Cristo, número uno, usted está siguiendo que es posicionado para estar al lado de Cristo. Y Cristo lo tiene que formar a usted por medio de la palabra. Por eso Pablo dijo y expresó que nosotros somos vasos de barro donde la excelencia de Dios habita. ¿Qué dijo el salmista? Haz que tu rostro se vea en mí. Fórmame. Tú eres mi creador. Cuando nosotros hablamos de esto, nosotros debemos entender que, número uno, Dios es que nuestro creador. Y Él nos creó por medio de su palabra. Él creó al ser humano por medio de su palabra. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después dijo, y Dios lo formó del polvo de la tierra. Quiere decir que hay dos puntos interesantes. Dios te crea. La palabra fue enviada. Tú recibiste a Cristo, aceptaste a Cristo como Salvador. Eres nueva criatura. Eres posicionada al lado de un hombre que representa a Dios, que es el pastor, para él hacer un oficio que de instruirte, de formar el carácter de Dios en tu vida. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo en la posición de padre estaba formando hijos en Corinto, que era una iglesia. Quiere decir que cuando hablamos de carácter, usted tiene que entender, número uno, que la palabra, ¡pum!, le dio vida. Usted recibe vida por la palabra de Dios. Nació de nuevo. Pero ahora por la misma palabra, porque Cristo dijo, sigan las pisadas mías, sean mis imitadores, síganme a mí. ¿Qué es un cristiano? La primera vez que se ve la palabra cristiano en la Biblia es cuando en Antioquía a los discípulos, a los que seguían a Cristo, le llamaron ¿qué? Cristiano. Y cristiano significa seguidor de Cristo. Usted ha sido posicionado para seguir a Cristo y para que Cristo resplandezca en tu vida. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Tú tienes que cambiar la conducta. Escucha esto, los psicólogos dicen que la palabra conducta es una palabra usada en este tiempo, pero en el tiempo bíblico es llamada maldición. Las maldiciones llegan hasta la cuarta generación. Lo que mi papá me enseñó, yo lo cargo. Si él me enseñó a mentir, yo aprendí a mentir. Mire la vida de quién, de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si usted ve la historia de los tres, Abraham era un mentiroso, Isaac mintió, Jacob mintió. Tenían el mismo problema. Si usted ve la vida de David, ve su madre, que dicen los teólogos, no es 100% que era una prostituta. Su abuela era una prostituta. Tenían problemas sexuales. Eso llegó a su vida y a la vida de sus hijos. Maldiciones hereditarias. Hoy las conocimos como conducta, como nuestra conducta y nuestro caminar. Cristo dijo en otras palabras, por los frutos van a conocer si son de Dios o no son de Dios. Por la conducta. No me prediques, amor, sino muéstramelo.
no me prediques santidad, sino muéstramelo. El amor se muestra, la santidad se muestra. Entonces nosotros debemos entender que las características de un discípulo, y vamos a seguir el próximo domingo. Número 1, ser hijo. Y no tan solamente ser hijo, sino amado. Y luego, verdadero y luego fiel. Y vamos a continuar hablando de lo que es la esencia de las características de un escudero. Uno, que debemos ser hijos, y eso habla de posición y de identidad. Apunte eso, vaya apuntando. Número 1, hijo. Posición de hijo tiene que estar en una casa. Porque los hijos no son bastardos, ¿verdad? No son huérfanos. Se le dio un papá y se le dio una mamá. Y ese papá y esa mamá se le proveyó una casa, un trabajo para que mantuvieran una casa. En el ámbito espiritual, una iglesia. Usted como hijo eres heredero y fuiste posicionado en una iglesia. La gente tiene que aprender que Dios lo puso en una iglesia. No puede estar cambiando de iglesia y de iglesia y de iglesia. Porque no me gustó esto en esta, me voy para otra. No, porque yo quiero crecer en aquella. Mire, crezca aquí. ¿Cómo usted va a crecer si no viene a la escuela bíblica? ¿Cómo usted va a crecer si no viene a los cultos? ¿Cómo usted va a crecer si no viene a la presencia de Dios? Y después quiere crecer. Usted quiere crecer, vaya al Salmo 1. Usted tiene que entender que es plantado junto a corrientes de agua. Si el agua está estancada, ore para que Dios la mueva o lo saque. Pero si las aguas están moviendo porque los líderes están haciendo lo correcto, lo que Dios manda, quédese ahí hasta que Dios diga, porque el problema no es el pastor, el problema es usted. El problema no es la iglesia, el problema es usted, y usted se va a llevar el problema para donde usted vaya. Así que por favor le insisto, yo dije una orden que todos los líderes tienen que estar desde ahora en adelante en el discipulado. Hoy estaba nevando, hay un poquito de tiempo, pero vamos a poner las tuercas un poquito más fuertes. Tienen que estar aquí porque son líderes y tienen que dar ejemplo. Y si anda al lado mío, tiene que dar ejemplo. Porque al líder se le exige más que a uno que es normal.